Vamos a escuchar a Jana Hadati. Ella es investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas y autora de los libros Autofagia y Narración, Estrategias de Representación en la Narrativa Iberoamericana de Vanguardia, La Ciudad Paroxista y otros. También es autora de una veintena de artículos especializados. Jana nos presenta Body Time, cuerpo y novela académica en Gabriela Alemán. Adelante. Muchas gracias. Vamos a dar una especie de salto mortal al siglo XXI, así que los invito no solo a permanecer, gracias por quedarse, sino a hacer este salto complacientemente. Body Time, Editorial Planeta 2003, primera novela de la ecuatoriana Gabriela Alemán, puede ser definida como novela urbana, atendiendo a que nos permite hacer un recorrido por Nueva Orleans, que abarca por igual la zona turística y los barrios marginales en un periplo que se detiene en bares oscuros, o realizar un desesperado recorrido en busca de drogas. A nivel de la acción, la ciudad es sobre todo el escenario que posibilita los encuentros casuales, mediante los cuales los personajes principales se enteran de las relaciones y actuaciones de otros caracteres que si no les permanecerían desconocidos. Una novela urbana que describe la deyección de la modernidad del primer mundo. Como dice un estudio sobre la novela de autoría de John D. Riofrío, su aparición en 2003 anticipa el cataclismo del huracán Katrina al develar las condiciones de desigualdades socioeconómicas sobre las que se significa. Pero Body Time también puede leerse como novela policial, en la que la periodista Rosa Traven, quien descubre involuntariamente el cadáver del profesor Justo Flores, cuando se dirige a entrevistarlo en su habitación de hotel, se constituye en investigadora exclusiva del caso en busca de una primicia para su diario. No importa la resolución, sino el proceso de pesquisa, al grado de que el supuesto crimen queda irresuelto. Constituye un pretexto para cuestionarse la posibilidad de descubrir la historia verdadera de su propio padre y plantearse dudas y razones acerca de su derrotero. Sobre todo, reconocer la ciudad más que la casa como el verdadero hogar. Como una gran escena del crimen, recorrer Nueva Orleans equivale a descifrar la trama, avanzar en la lectura de la obra, caminar, manejar, ser conducido por la ciudad, ofreciéndose pistas para investigar. Para insistir en las múltiples lecturas que ofrece la obra, Body Time resulta sobre todo una campus novel, o novela de académicos, vertiente narrativa que se reconoce como un género literario de manera acentuada en la literatura anglosajona. La etiqueta se utiliza de manera laxa, muchas veces como sinónimo de university novel, college novel, academic novel, según el acento esté sobre el lado de los docentes o de los estudiantes. El subgénero literario ha experimentado un auge después de 1980, sobre todo porque los programas norteamericanos de escritura creativa se han desarrollado más. Y poco dice, por supuesto, la adscripción de un género sobre la calidad literaria de una obra. La campus novel abarca un espectro en donde hay excelentes y pésimos autores, pero dentro de los excelentes voy a destacar a Vladimir Nabokov con Pnin en 57, Malcolm Bradbury con The History Man en 75, Don DeLillo con White Noise en 85, Sadie Smith con On Beauty en 2005 o Joyce Carol Oates de Accursed 2013. Si hubiera que pensar en un repertorio afín a nuestra lengua y a nuestra región, habría que mencionar al peruano Alfredo Bryce Echenique, con 3 novelas, La exagerada vida de Martín Romaña, de 81, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, de 85, Reo de Nocturnidad, de 97, al mexicano José Agustín, con Ciudades desiertas, de 84, a los españoles Javier Marías, Todas las almas, 89, Javier Cercas, El inquilino, 89, al chileno José Donoso, Donde van a morir los elefantes, 95, al boliviano Edmundo Pasoldán, La materia del deseo, 2001, e incluso al chileno Roberto Bolaño, por la parte de los críticos de la novela póstuma 2666. Con seguridad al argentino Ricardo Piglia, recientemente fallecido, El camino de ida, 2013, y de manera más cercana a mi propia tradición ecuatoriana, Carlos Arco, Memorias de Andrés Chiliquinga, 2013. Una característica, sobre todo de las novelas posteriores a los años 80, de las novelas académicas, pues antes prevalecía un modelo idealizado del profesor, resulta encontrar un personaje universitario, profesor universitario, como charlatán intelectual, poseedor de una sexualidad exacerbada.
Se trata del perfil de un acosador de estudiantes, colegas jóvenes o cónyuges de sus colegas, cuando no de un pornógrafo o de un adicto al sexo. Poco se aparta del molde Body Time en cuanto al perfil del personaje masculino. El fallecido doctor en letras Justo Flores, orador principal en un congreso de literatura latinoamericana en una universidad de Nueva Orleans, es un adicto al crack, al sexo, a las emociones fuertes, que escoge por turno entre las estudiantes del campus anfitrión con quienes involucrarse y a cambio de su atención y posibles recomendaciones y becas exige favores académicos como el cotejo de una bibliografía o la revisión de una ponencia, junto con los favores sexuales. Desencantado de la vida cotidiana, necesita experimentar sensaciones cada vez más fuertes, lo que conduce al fatal desenlace con que inicia la novela. Su contraparte o coadyuvante, el profesor local Carlos Hernández, aspira a un ascenso o promoción dentro de la universidad que implique salir de una institución de tercer nivel como la suya y se prepara, en sus propias palabras, con las armas del enemigo. Borra su identidad latina de origen, maneja todos los acentos del inglés americano, de las hablas del español hispanoamericano, al grado de no poderse discernir su nacionalidad. Acosa a los estudiantes, envía fotos de elefantes a su hijo, recuerda con desencanto su matrimonio deshecho. Flores, que es su ideal, lo ningunea, a pesar de que Hernández es quien lo hace invitar como figura central del Congreso en el que se centra la novela. Ambos personajes representan la ratificación de la imagen del profesor como antítesis del poseedor de saber. Se trata de hombres maduros, decadentes, éticamente reprobables, que se encuentran en soledad extrema. Los personajes femeninos de la novela exhiben, en cambio, una gama más variada, dentro de la cual se debe mencionar al menos tres. La mencionada reportera, Rosa Travis, hija de ucraniano y hondureña, trabajadora, sagaz, con un punto ciego respecto a su propia familia. La segunda, Mariana Caprietti, con las miras puestas en hacer la vida fuera de la universidad, pretendida por ambos maestros. Ninguna de las dos cae en el juego de poder y seducción de los personajes masculinos, ni permite que el perfil de los profesores las afecte o utilice. Rosa especialmente sabe sacarles información útil para su pesquisa, poniendo en juego su juventud y atractivo, antes de revelarles su identidad como periodista. Por último, una visión negativa del personaje femenino en la panameña Ángeles Conde, quien no únicamente asciende en el escalafón estudiantil a partir de los hombres con quienes se involucra, sino que plantea sus proyectos según la pareja del momento. Desde una posición masoquista, Ángeles se somete sin reparos al maltrato, las vejaciones y humillaciones de Flores, tal vez como parte de un arribismo académico, pues siempre justifica lo ocurrido pensando en que su carrera sigue adelante. Resulta la víctima propiciatoria de este tipo de novela. Quizás las posibilidades del personaje femenino sea donde estriba la mayor distancia de la novela con el género literario de adscripción, novela académica. En la mayor parte de las novelas académicas abundan los docentes, mientras los estudiantes permanecen fuera o ingresan de manera estereotípica, sin establecérseles características individualizadoras. Body Time exhibe en ese sentido un gesto de contraescritura. Según la lectura teórica de Angela Hagg, cuando los estudiantes aparecen en ficciones académicas, son retratados como víctimas voluntarias o involuntarias de los manejos sexuales y políticos de sus profesores. Aquí la proporción y la función se transgreden, pues sin Mariana y Ángeles, heroína y propiciadora, la ficción no se sostiene. En esto hay una voluntad de romper la hegemonía del punto de vista del protagonista masculino, con mayor capacidad verbal, referencias eruditas, que ejerce su superioridad académica sobre las víctimas, frente a las cuales ostenta el poder de calificación, recomendación, inserción en el sistema universitario y predisposición a ser escuchado y respetado. En la novela de Gabriela Alemán, la verticalidad se quiebra. Ambos hombres son figuras risibles, imágenes patéticas, sus juegos de seducción resultan previsibles, burdos. La competencia verbal que entablan por demostrarse como machos alfa se narra de manera burlesca. Ambientalmente coinciden con el calor y el aburrimiento en el que se narra la espera en la ciudad. Otro elemento específico de la novela es la precariedad de la vida de los sujetos. Económica, higiénica, de salud mental, siempre hay una cuenta deficitaria. Quizá parta de la decisión de situar a la novela misma en Nueva Orleans. Al optar por esto, Alemán opta por establecer una relación sur-sur, según la crítica, en la medida en que se trata no de una ciudad poderosa y boyante en Estados Unidos, sino de una ciudad icónica sureña con peso marginal dentro de la hegemonía norteamericana. Historia de migraciones y esclavismo, mencionada de manera expresa, lo que también contribuye a una lectura posible postcolonial de la novela.
La diversidad racial, lingüística, de nacionalidades, desde la cual se constituye a partir del siglo XIX en Nueva Orleans, explica la convergencia de personajes de tan distintas procedencias. El Congreso de la Asociación de Hispanistas representa también una nueva noción centro-periferia. Body Time, como también Pozo Wells, otra novela de alemán, sería una lectura ideal para plantear en un congreso de estudios interamericanos. Gabriela Alemán, Río de Janeiro, 1968, es ecuatoriana, y así como otras escritoras latinoamericanas de su generación, entre las que cabe nombrar a Cristina Rivera Garza, Matamoros 64, Lina Meruane, Santiago de Chile 70, Guadalupe Nettel, Ciudad de México 73, presenta la característica en sus novelas de hacer de la representación corporal y sus tensiones un asunto determinante y definidor de la identidad de ciertos personajes. En el caso de Meruane, generalmente es la diabetes que provoca ceguera. En el caso de Rivera Garza, por ejemplo, en La Cresta de Ilión, la indefinición sexual de un personaje que todos saben es mujer, aunque él se enuncia como hombre. En Pozo Wells, otra novela de alemán, una historia de ciegos ocultos en una ciudad tropical. En el caso de Nettel, hay una progresiva pérdida de la visión que le lleva también a construir la identidad urbana de otra manera. El manejo significativo de la representación corporal en la escritura de mujeres no resulta una novedad. La emergencia de la escritura de mujeres combate a lo largo del siglo XX con símbolos adjudicados convencionalmente a las escrituras patriarcales, entre ellos la casa, la familia, la pareja, el rol social, la corporeidad. Quizás incluso con mayor visibilidad y violencia, el cuerpo representado como espacio de resistencia permanece a generaciones previas de escritoras. Son los casos de la brasileña Clarice Lispector, Chechelnik, 1920, En la Pasión según G.H., 64, de la chilena Diamela Eltit, Santiago de Chile, 49, con sus novelas Vaca Sagrada, 91, Los Vigilantes, 94. Al respecto, y en una lectura propositiva planteada por la crítica Joe Lamangi, quien adapta para su análisis la idea de abyección planteada por Julia Kristeva, a la escritura política que representa la idea de tortura, la escritura del Tit presenta la compleja relación del cuerpo abyecto con la autorrepresentación en la mujer. En los casos del Lispector y el Tit se trata de literaturas tensas, militantes, agredidas con claridad a las propuestas estéticas y políticas de las denominadas generaciones de posvanguardia. En el siglo XXI encontramos, en cambio, en la escritura de las mujeres la representación del cuerpo femenino próxima a un artefacto que no funciona con la perfección esperada. A nivel de interpretación hablaría de desacomodos individuales a lo social, desadaptaciones, marcas personales del no funcionamiento de un proyecto. Es el caso de la exportación frutícola, me refiero a Fruta Podrida, de Lina Meruane, del Chile neoliberal y la visión del organismo diabético en ese contexto, como la fruta podrida que corrompe el prestigio nacional y la maquinaria exportadora de la que habla este mismo título. En otro nivel, si pensamos en las figuras con las que aquí se contextualiza la autora ecuatoriana, se trata de mujeres escritoras con un doctorado en ciencias sociales o humanidades, en historia, cine o letras, nacidas en Latinoamérica entre 1964 y 1973, con largas estadías en el extranjero vinculadas con la obtención del grado de estudios. Escriben mientras estudian, su salida laboral primera, antes que la escritura, es la docencia en campus universitarios latinoamericanos, norteamericanos o europeos. Escriben mientras imparten cátedra. De ahí que la opción por la novela académica o campus novel por parte de Alemán cobre el matiz de autoficción esperable dentro del género literario. La mayor exhibición de ese tiempo de corporalidades que ofrece ser Body Time desde una traducción literal de su título, aparece sin piedad, sin medias palabras, en la primera página. Se trata de la descripción del cadáver de Justo Flores, con esa cuota irónica de la denotación del nombre mismo, Justo Flores, y del desnudo con el pañuelo de seda al cuello que provocara su autoahorcamiento. Autojusticiado, voluntariamente o no, que aparece en su masculinidad disminuida, no como un busto ebúrneo de un campus universitario ni como retrato favorecedor en la solapa de un libro cotizado, menos aún como cuerpo objeto o sujeto de deseo erótico, sino como cadáver vencido e inerte, en posición nada pudorosa ni venerable, objeto vulnerado propio de un pasquín de crónica roja o un feto abortado. Cito: desnudo con un pañuelo de seda atado al cuello en posición fetal, con el rostro desfigurado, ahora descansaba en paz en la ciudad de los muertos, Nueva Orleans. Fin de cita. Y es la primera oración.
La torsión contraescritural que una novela a ratos policíaca y urbana y predominantemente académica, de autoría de una escritora ecuatoriana contemporánea, puede ofrecer a un género que pocas latinoamericanas han hecho suyo, queda en esta imagen del detrito corporal, con sus fluidos exhibidos por fuera, que es fotografiado y ocultado por la mujer que investiga para vender un reportaje. Muchas gracias. Bueno, gracias, Yana. Así es como damos fin a esta última mesa. Gracias a todos por seguir aquí. Y bueno, claramente en esta tercera mesa, las mujeres en la literatura, vimos pues estudio de la mujer en distintos momentos, en distintos tiempos, ¿no?, en distintos lugares, y también estudios sobre escritoras y cómo eran vistas, ¿no?, las mujeres. Bueno, gracias también por invitarme a moderar. Y solo una reflexión que tengo, si bien hemos estado escuchando que las mujeres todo el tiempo estamos bajo la observancia de los hombres, bueno, creo que este día vimos que no es cierto, porque hubo muy pocos hombres aquí y bueno, no sé si eso nos da para felicitarnos un poco de que ya no estamos tan ahí, ¿no?, juzgadas, ¿no? Ah, sí, perdón. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno, comentario. Sí. De las frases que dijeron al principio, yo añadiría una, no porque esté de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero es lo que desde chiquilla he oído. El diablo y la mujer siempre tienen algo que hacer. Algunos dicen el diablo y la mujer siempre tienen algo bueno que hacer, pero nunca he oído, bueno, si existe el diablo, existe lo bueno, existe Dios. Nunca he oído Dios y la mujer siempre tienen algo bueno que hacer, ¿no? Eso es la realidad, pero nadie la dice. Y en lo de las mujeres prehispánicas, no sé si fue error de esa divinidad, no sé, pero qué tal que la concha, en lugar de habérsela puesto a la mujer maya, se lo hubieran puesto al hombre, ¿no? Y entonces a lo mejor el cambio hormonal, y no sería la serpiente, a lo mejor sería el serpiente. Y a lo mejor no sería la tierra, sino el tierra al que fecundan y al que iba a dar vida, ¿no? Y sin embargo, a nosotras las mujeres nos tocó, pero pareciera que ese error o maravilla, no sé, es la causante de muchas cosas para nosotras las mujeres, pareciera, porque pues los cambios hormonales, el dar vida, que es algo maravilloso, ¿no? Y que creo que se habló poco aquí de ese detalle, porque eso es lo que nos hace ser mujeres, dar vida. Pues qué tal que ellos los hombres lo hubieran padecido y que nosotras las mujeres hubiéramos hecho esas leyes, porque como pues, no tienen esos cambios hormonales, pues nosotras teníamos que controlarlos, ¿no? Pero bueno, no fue así y me enorgullece enormemente que la mujer desde un principio hasta la fecha ha luchado contra eso. Ojalá y que algún día realmente exista la igualdad entre hombre y mujer. Yo le preguntaría al hombre, ¿no? O sea, y no es porque esté en contra de él, sino por lo que vivo hoy. ¿Qué me estás entregando? ¿Qué mundo, no? Tú eres el que haces las leyes, tú eres el que ha dicho cómo tienen que ser las cosas y en qué mundo, o el ser humano, cómo está llegando, ¿no? Al final. Nada más, eso es, gracias. Okay. Perdón, en ese sentido yo sí quisiera volver a insistir en el asunto de que este mundo en el que todavía nosotros vivimos, efectivamente, ha sido creado a partir de los indoeuropeos, es decir, estoy hablando del área de la cultura occidental, no exactamente solo de la cultura indígena en América o en México, ¿no? El hecho es que la creación del mundo a partir de la existencia de un dios masculino, de un Zeus,
a donde en el mundo griego Zeus siempre dominaba a Hera, que era la madre de los hijos que tenía, ¿no? En un momento dado. Entonces, en los diferentes momentos históricos hasta ahora, la mujer ha tenido que someterse por todas las normas, las reglas, el pensamiento inclusive masculino actual. Que nosotras podamos estar en la universidad, que en este siglo la mayor parte de estudiantes sean mujeres, yo creo que somos como son el 65, 70, no sé si es mucho, pero 55 tal vez de mujeres. Esto está implicando que la mujer puede ya darse cuenta de cómo está creado este mundo y cómo ella misma lo puede modificar, lo puede cambiar, como siempre lo han pensado los marxistas o como siempre lo han pensado muchos pensadores en la filosofía o en la economía, inclusive, ¿no? Ahora, el problema ahora es también la igualdad, la equidad jurídica, la equidad económica en este mundo, ¿no? Pero bueno, nosotras con mayor conocimiento de las cosas, con mayor inteligencia también, vamos poco a poco dándonos nuestro propio espacio. Y que va a ser muy bueno, ¿no? Porque como las mujeres de la literatura, como esta pobre Metrotime, ¿verdad? Que no podía ya hacer más con su hijo, que tenía 14, 15 años, sin embargo decía, bueno, ¿qué hacer? Y el maestro, pues, ¿qué hacer? El mundo es así, los hombres somos así, los muchachos somos así, ¿qué vamos a cambiar, no? Pero para nosotros no, para nosotros sí hay esa posibilidad de la modificación del cambio, y, como se dice, pues a través de los hijos o de las hijas, porque ahí está el núcleo de la educación propia, ¿no? Nosotras mismas, inclusive, necesitamos cambiar los vocabularios, el vocabulario genérico en cuanto a muchísimas cosas. No lo hacemos, pues porque no nos podemos comunicar entonces ante el público y van a pensar que estamos locas o que estamos mal o que lingüísticamente somos incorrectas, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que quería señalar. Ok, bueno, muchas gracias. Le estamos dando su reconocimiento y no sé si alguien más tenga alguna otra observación, pregunta para las de la mesa. Sí. Ahí, el micrófono. Yo creo que el hecho de que estemos planteando una problemática de cierta manera sobre la mujer, a veces pasa de lado cuestiones que también son importantes. Cuando hace algunas décadas vinieron unas feministas europeas y de los Estados Unidos, invitadas por las feministas de aquí, para entablar conversación, intercambio de puntos de vista y eso, de pronto el problema que surgió y que no se había previsto es que decían las feministas de fuera de México, ¿cómo estamos hablando de las condiciones de falta de equidad de género, de todo lo que hemos por aquí tocado más o menos tangencialmente? Si, por ejemplo, ustedes viven en las lomas, tienen mujeres que las sirven, tienen la posibilidad de cambiar la vida, pero no lo van a hacer porque sus maridos millonarios les proveen del cuarto que, si bien no es propio, está mejor que muchos cuartos propios, ¿no? Entonces hay que un poco bajar cierto nivel de discusión y no olvidarnos de la realidad en donde la mujer es muchas mujeres, las circunstancias de las mujeres varían y bueno, verá lo económico, verá la equidad social también, no solamente lo de género, porque no es lo mismo una mujer atendida por mujeres que tiene cocinera, recamarera, etcétera, etcétera, y que vive en las lomas y que puede salir e ir a hablar sobre la condición de la mujer, digamos, por retomar el subtítulo de mi ponencia, a una mujer que a lo mejor
tiene que ir a trabajar en un basurero, que tiene que llevar sus niños ahí, que para ella la idea de mujer, de condición de género y todo eso es sin sentido. Entonces, eso nada más es una ligera digresión, pero bueno, muchas de las cosas que se han dicho aquí son extremadamente pertinentes, pero claro, es imposible abarcar en un coloquio, por fundamental que sea, todos los temas y todas las aristas que conciernen a lo que es ser mujer, vivir como mujer y estar en una sociedad que es más o menos patriarcal, porque la mujer también tiene la última palabra aquí. Muchas gracias por sus ponencias. Yo solo quisiera hacer una reflexión respecto a lo que ahorita mencionaba la maestra Silvia Aquino de Zeus, ¿no? Recordé a Metis que el poder de Zeus se debe a que se comió a Metis en forma de agua. Cuando ella para librarse de él se transforma en agua y entonces él debe su poder a Metis, la inteligencia. Y en este sentido creo que la mujer tiene en sí la capacidad del cambio por el simple hecho que es la que da o no el poder, es la que educa de tal forma o de tal otra que se brinda una sociedad dada de forma que le convenga, ¿no? Tal vez sea pertinente en este sentido recordar pues que hay Metis, ¿no? Que no se ve, pero ahí está. Yo para mencionar nada más este asunto, el problema es que los templos eran de Zeus, no de Metis, o sea, no hubo este pensamiento al final, ¿no? Era el hombre, fue el indoeuropeo el que vino a Europa con el caballo, digamos, y desgraciadamente pues la mujer se quedó afuera. Ella no fue a estudiar, ella no iba a las escuelas, hasta la época helenística no había educación femenina, hasta hoy, ¿no? Como hasta ahora, inclusive. O sea, esta inteligencia soterrada que es tan inteligente que de pronto así tiene que aparecer en la historia, soterrada, ¿no? Y un poco lo que mencionaba Checufé en su exposición, en esta cuestión machista, las mismas mujeres son las que educan a esos hombres, en ese sentido. claro, sí, un mundo masculino en donde la mujer efectivamente pues trata de moverse, trata de hacer una cosa distinta. Es difícil. Pues, no sé, ¿hay alguna otra participación? Sería interesante que el próximo coloquio, lo estaba comentando con estuvieran presentes hombres, ¿no? La otra edad, si se puede decir, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen? Bueno, sí, el doctor. Tenemos a Tomás. Claro, el doctor, claro. Tuvimos el a doctor, Tomás. pero, o sea, a lo que me refiero, o sea, hombres hablando de mujeres, o sea, sería interesante. Sí, o sea, sí, que estuvo el doctor, pero a lo que me refiero es que más participación masculina, ¿no? Como dijo Fernanda, hay pocos hombres presentes, o sea, sería interesante como como intercambio, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que se refiere a este curso de mujeres emblemáticas, hay algunos profesores aquí y el primero es Tomás, que le agradecemos muchísimo, siempre está pues participando en esto. Realmente yo creo que un poco la polémica es que no hay, digamos, hay algunos, también está Carlos Rubio que trabaja, está también el seminario de Carlos Rubio en la facultad de Axayácatl, donde trabaja la mujer medieval, en fin, hay también colegas que trabajan en la literatura de la mujer, pero bueno, pues yo creo que esto es una cuestión más que
aquí sí de intereses, ¿no? De gente que está trabajando, porque de que los hay, sí los hay, ¿no? Yo quería decir que para mi asombro, cuando vi la novela con mis alumnas, yo doy un curso de literatura de vanguardia y posvanguardia, este año por primera vez lo estoy dando solo de novelas de mujeres, y cuando vi esta novela con mis alumnos de la generación antepasada, algo que sí me pareció que nos atañe a todos, es decir, la idea de la igualdad de género en el circuito académico, que es un circuito que empareja mucho, aunque sea nominalmente y en clases, decían que no se podía parar, que así es decir, que esta idea del profesor acosador era como el parte del paquete de la academia. Entonces, más allá de que yo no milito con que las historias de las novelas son las historias de la vida real, sí creo que hay que detener la clase cuando aparece una afirmación como esa de que no hay de otra y decir, sí, sí hay de otra, hay otra academia y estamos luchando todos los días para que haya otra academia que no sea por favores sexuales ni por privilegios falologocéntricos, y ahí no hay, si invitamos a hombres o a mujeres a hablar, es decir, la responsabilidad la hacemos todos. Decir que con una generación de buenas mamás se cambiaría la humanidad es una idea un poquito también ingenua, me parece. Bueno, pues aquí lo que hemos visto, pues en general ha sido la situación de la mujer y la opinión sobre la mujer en diferentes sociedades, en diferentes épocas, en diferentes momentos históricos. Hemos visto también la aportación de tanto mujeres como hombres a la consolidación de esta opinión y de una situación. Yo creo que esto nos deja, quiero pensar que nos deja, pues, para un momento posterior de reflexión. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros participantes por sus interesantes ponencias, por su buena disposición para participar en un evento de esta naturaleza, y pues muchísimas gracias también a ustedes por su asistencia y por su persistencia aquí en este lugar hasta este momento. Muchas gracias.